Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Cada jueves, ¿sí?, a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos. No te pierdas cada programa que allí emitimos. Alba, ¿cómo está? Estamos muy bien, felices de poder estar nuevamente con todos ustedes para compartir una vez más las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Así que rapidito, si aún no la tenés contigo, rápido a buscarla para que juntos entonces podamos leerla, podamos con la ayuda de Dios ir entendiendo lo que vamos leyendo, ¿verdad? Así es, Alba. Estamos hablando de un tema súper importante, Daniel. Así, estamos hablando sobre el infierno. Exactamente, pero también hay otro tema importante y es los medios de comunicación. Así es, te puedes comunicar con nosotros, así como aparece allí en pantalla, a través del Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto, en YouTube, bajo el mismo nombre. Y cuando estés allí, recuerda siempre darle like, me gusta y compartir con otros para que puedan ser beneficiados. Exacto, y también tenemos dos medios más como son el WhatsApp, ¿verdad? Y el correo electrónico que también aparecerán en pantalla para que los puedan usar si les ha quedado alguna duda acerca de programas anteriores o si hay algún tema en especial, ¿verdad? De las escrituras que les está interesando, que quieren saber más. Bueno, escríbanos, háganos llegar un mensajito y con mucho gusto y con la ayuda de nuestro Señor vamos a poder entonces dar cabida a ese pedido, ¿verdad? Así es, y también si deseas estudiar la Biblia, cualquier tema que te gustaría aprender, lo podemos hacer, no importa las distancias, lo podemos hacer por diferentes formas, por Zoom, por WhatsApp, videollamadas. Muchas formas tenemos para poder o hacerte llegar a alguien que pueda ir a enseñarte de la Biblia en cualquier parte del mundo donde te encuentres también. Exactamente, exactamente. Bueno, y dicho todo esto entonces... Comenzamos con el programa, pero vamos a orar. Vamos a orar primero. Así es. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por acompañarnos, por estar guiándonos. Y Señor, pedimos que usted sea quien nos enseñe aquí en esta mañana. Gracias por sus cuidados y protégenos siempre. Amén. En su nombre, amén, 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 amén. Bueno, rápido, como decíamos entonces, a buscar la Biblia, tenerla ahí contigo. No te quedes con lo que digamos, no te quedes con lo que digamos, búscalo tú y léelo con tus propios ojitos. Daniel, estamos hablando acerca del infierno y para poder entender más lo que la Biblia dice respecto del infierno, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver algunas creencias que vienen asociadas con lo mismo. Así es. Estábamos viendo el programa pasado y dicho sea de paso, si no lo viste, podés todavía buscarlo en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Para que puedas entender más este segundo programa. Estábamos viendo de que una de las condiciones por las cuales el infierno no podía existir es, ¿verdad? Porque... ¿cuál es la condición cuando una persona moría? Y la Biblia fue bien clara, nos dice, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona cuando se muere? Pero, tal vez a alguien entonces puede decir, bueno, sí, ustedes hablaron del cuerpo, pero no hablaron del alma, ¿verdad? El cuerpo se murió. El programa pasado dejé esa pregunta, así, ¿qué pasa con el alma? Exactamente, el cuerpo se murió puede decir alguno, pero el alma anda quién sabe por dónde. Ahora entonces vamos a entrar de lleno en esta otra parte. Sí, vamos a ver entonces qué es el alma según la Biblia. Perfecto. Y como dijimos, según la Biblia, así que vamos al primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 2 y en el versículo 7. Génesis, capítulo 2 y en el verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Está muy claro allí, ¿verdad? Allí en el original, si uno analiza el original de la Biblia, dice que fue un ser nefesh. Nefesh en hebreo significa viviente. Y Pablo también, citando este versículo, podemos verlo, si tú quieres, allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, Alba. 1 Corintios 15, 45. Más. Allí nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cómo leíste? Porque Pablo está usando exactamente las mismas palabras de Génesis. Pero que dice ahí que fue qué cosa? Fue hecho primer hombre, Adán, alma viviente. Alma viviente, porque eso es lo que significa el nefesh en hebreo. Así es. O sea, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Entonces es un alma viviente. Solo que Pablo lo va a decir en otro idioma, porque Pablo no estaba escribiendo en hebreo. No, dice el postrer Adán, espíritu vivificante, como dice allí, ¿no? Él dice aquí, Alba, en griego, si vamos a la traducción griega, ¿sí? Que es psique, ¿ok?
es un alma viviente. Es un también. alma viviente. ¿Ok? Psique y nefesh se refieren a la misma entidad, perdón. Y los traductores, como en el caso de la Septuaginta, lo usaron como vocablos intercambiables, como sinónimos. Ahora, entendamos que Dios, cuando crea al ser humano, no sopló un alma. ¿Escuchaste bien? Sí. Porque allí dice, sopló aliento de vida. ¿Ok? Y entonces, y solo entonces, el hombre fue un alma viviente, gracias al soplo de vida. Correcto, correcto. Como decía allí en Génesis 2. Exactamente, 2:7. 2:7. ¿Así es? Sí, ¿Sí? muy bien. ¿Ok? Y si pudiéramos reducir esta creación a una relación, vamos a decir, matemática, diríamos que el polvo de la tierra más aliento de vida es igual a alma viviente. Oh, ahora quedó bien claro. ¿Quedó Entonces, bien claro? el resumen del Lo que dice versículo del 7, versículo ¿verdad? 7. Formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Del polvo de la tierra más aliento de vida Igual alma igual viviente. a un alma viviente. O sea que el hombre, el ser humano, es un alma. Entonces. Pero también aquí otro quizás pueda decir, no es el alma la que se va al cielo o al infierno, es el espíritu. ¿Ok? Para se usa la palabra hebrea ruaj, que la traducción Reina Valera, por ejemplo, la que yo estoy leyendo aquí, traduce como espíritu, o la palabra griega pneuma, que la Septuaginta también traduce como espíritu. ¿No? Claro, ¿ok? Estas palabras, escuchen bien, estas palabras aparecen 379 veces, pero en ninguna se hace alusión a su existencia independiente del cuerpo humano, ni es identificada como una entidad inteligente, ni con sentimientos. Exacto. ¿Ok? Exacto. O sea, el ser humano vivo es un alma, no tiene un alma. Es un alma. Es un alma, exactamente. Es un alma. No es que tenga un alma. No. Es un alma. Porque como dijimos hace un momento, sin ese soplo de vida, ¿ok? Se termina todo. Se termina todo. Pero vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Busquemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Tienes por allí, Alba? ¿Lo deseas leer, por favor? Sí, dice, después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Así es. Allí vemos que es una prueba de que el alma deja de ser. Exacto. Deja de existir. Allí quedó bien claro. La muerte es el proceso inverso a la vida. Sí, porque fíjate que si nosotros vamos otra vez a Génesis 2:7, por favor, ¿verdad? Allí decía, como tú lo habías resuelto en una cuenta matemática, polvo de la tierra más aliento de vida igual alma viviente. Y Sí. ahora hace lo inverso, ¿no? Sí. El polvo, o sea, nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Así es. Y el aliento de vida o el espíritu o ese neuma que tú habías hablado, vuelve a Dios. Vuelve a Dios, así es. Y se terminó. Se terminó. Hasta que Cristo venga. Pero bueno, eso es otro tema que ya hemos estado hablando de eso también. Queridos, la muerte es el proceso inverso a la vida. Las dos partes se desconectan. La vida no existe. O sea, Para que haya vida necesitan estar las dos juntas. Si no, no hay nada. Entonces, vamos a otra fórmula matemática, Alba. Aliento de vida. ¿Sí? O sea, digamos que la muerte es igual a polvo, al polvo, menos el aliento de vida. Exacto, exacto. ¿Queda claro ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Dicho sea de paso, es conveniente aclarar que lo que Dios puso en el hombre fue el aliento de vida, o sea, el neshma, no el nefesh. Y vamos a verlo. Eso es muy bueno apuntarlo. Muy bueno apuntarlo. Vamos a Isaías 53:1. Isaías 53:1.
allí nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí, seguimos, ¿Sí? hasta el 12. Hasta el 12, sí, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Acá, digo, razones de tiempo, tal vez podemos Sí. dejar que cada uno lo lea, ¿verdad? Ujú. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. ¿verdad? Porque allí habla también que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros Exacto, dolores. exacto. Ujú. Pero al final, en los últimos versículos, ¿verdad? Sí, Es hasta el que, versículo 12. exacto, recién habla ahí de la resurrección. Ujú. Así es. O sea, y aquí habla cómo Cristo tuvo todo ese sufrimiento, ¿verdad? 53 del 1 al 12. Así es. Y habla como Cristo derramó su nefesh Exacto, su alma. hasta la muerte. Pero si esto aún no fue suficiente, si tienes más dudas, y yo creo que sí que pueden haber dudas, Alba, vamos a 1 de Corintios, ¿sí? 1 de Corintios capítulo 15, de los versículos 53 y 54. Se me fue. 15, 53 y 54. Allí nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Allí, Alba, algo que estoy buscando las palabras para poder expresarlo aquí. O sea, no hay No inmortalidad. hay inmortalidad, o sea, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero ¿en qué contexto está hablando todo esto? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo No venga. cuando uno se muere, Así es. ¿verdad? Y eso es lo importante. Digo, Así es. porque la muerte va a ser devorada por la victoria, la muerte va a dejar de existir cuando Cristo venga. Por supuesto. Entonces, estos pasajes no son para dar pie a nadie de decir, ven, ahí sí, uno se murió y ya viene la inmortalidad. No, señor. No, señor. Estos están en el contexto de cuando Cristo venga. Cuando nosotros vamos unos versículos antes, dice, sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Y cuando nos vamos a 1 Tesalonicenses 4, 17, 18, Pablo está diciendo exactamente lo mismo y corresponde a la venida de Cristo. No cuando uno se muere. Así es, así es. Y si vamos al libro de Job, capítulo 4, versículo 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Exactamente. O sea, evidentemente que nosotros no podemos pretender tener las mismas características que Dios. Así es. Y el único que es inmortal es nuestro Señor. ¿Verdad? Así es. Y Alba, vamos a leer otros versículos más, que está en Romanos capítulo 6, versículo 12, perdón. Romanos 6, 12. ¿Tú lo tienes allí? Sí. Dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo. O sea, va recalcando una y otra vez, nosotros no morimos, no tenemos nada de inmortalidad en nosotros. No, así es. Absolutamente nada de inmortalidad. Y ya vimos que ese cuerpo era el polvo de la tierra, ¿verdad? Y que el aliento de vida, y todo junto formaba esa alma. Otro versículo más. Sí. Segunda de Corintios 4, 11. Allí nos dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Exactamente, exactamente. Volvemos a lo mismo. Estamos enfrentados nosotros a la muerte. Así es.
Y así como estos versículos que hemos estado leyendo y pasajes en los que se lo llama al hombre como mortal o hace referencia al ser humano como esto mortal. Exactamente. ¿Sí? O sea, eso tiene que quedar bien en claro. Es algo, somos mortales. No es que, o sea, que bueno, que sí, que el alma. No, no, no. No, ya vimos que todos nosotros somos un alma. Así es. Y nos morimos y punto. Y cuando Cristo venga, vamos a resucitar. Exactamente. Exactamente. Eso es lo más importante. Pero por otra parte, busquemos otros versículos, Alba. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Allí nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dice ahí que es el único inmortal? Dios. Dios. Así. Y ya habíamos visto que en Job, ¿verdad? Que nosotros no podíamos pretender ser mayores que Dios. Y si Dios es el único inmortal, entonces yo no soy mortal. Así es. Y Alba, así como habíamos estado hablando antes también qué pasaba con los muertos y todo lo demás, o sea, ahí vemos que uno cuando muere, muere, ahí quedó. Exacto. Ni el alma va a ningún lado, sino que allí está hasta que Cristo venga. Exacto. Porque el único inmortal es Dios. Mira, acá en 1 de Timoteo 6, 15 y 16 dice, a su debido tiempo Dios llevará esto a cabo porque Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Bien claro. Así es, muy clarito, allí lo tenemos también. Allí estos versículos nos hablan de Dios como el único inmortal, como lo hemos repetido varias veces. Y no depende de otro para tener vida. ¿Ok? Pero vamos a ver qué dice su palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Y allí nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, ni Dios ni Jesús precisan de ningún otro para tener vida. Nosotros sí. Así es, nosotros sí necesitamos ese aliento de vida. Exacto. Y es el único, o sea, por ello que es el único que puede dar vida. Exacto. Y como también lo dice Juan 3:16. Eso creo que lo sabemos todos de memoria, ¿no? Así es. Entonces, allí vemos que la inmortalidad humana siempre estuvo condicionada, escuchaste bien, siempre estuvo condicionada a la obediencia, la de Dios. O sea, exacto. Necesitamos... En la medida que nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, sí, nosotros vamos un día a ser inmortales. Sí. En la medida de que creamos en Dios y sigamos sus mandamientos. Y cuando Así el Señor venga, recién ahí es que nos transformará esto mortal en inmortalidad. Así ¿verdad? Pero vamos a ver algunos versículos más, Alba, ¿qué te parece? Tenemos aún tiempo para poder hacerlo. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y en el verso 23, allí nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vuelve a aclararnos, ¿no? Tenemos vida eterna siempre y cuando tengamos ese amor por Cristo y vivir por Él. Exacto. Pero también es bien claro acá lo que dice. Nosotros todos somos pecadores. ¿Y cuál es el pago que tenemos por ser pecadores? La muerte. No la inmortalidad. No la inmortalidad. Muerte. Así es. Y si vamos al mismo libro, Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Exactamente. ¿Sí? Y si vamos al versículo 10 del mismo capítulo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy, Alba. Sí. Lamentablemente. No hay quien busque a Dios. Nadie entiende todo esto y piensan que, bueno, sí, me muero y bueno, mi alma después se verá qué pasa. No. Seguimos con otros versículos, Alba. Vamos a Ezequiel capítulo 18. 18 y perdón, vamos al versículo 4 y versículo 20. Allí en el 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, mas el alma del Padre, así el alma del Hijo,
es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está bien clarito otra vez. Cómo el ser humano es idéntico a alma. Alma, así es. Porque aquel que pecare, morirá. Exactamente. Y ya habíamos visto que la paga del pecado es muerte. Es muerte, ¿verdad? así es. Entonces, y dice, y a mí me pertenece todo ser humano, toda alma, dice la tuya. Dice, Así es. tanto la del Padre como la del Hijo. Ujú. O sea, todos estamos en la mano de Dios. O sea, nos morimos, se murió el alma. El alma, así es. O sea, perfectamente podemos decir en un obituario, y murió el señor Pepito Pérez. No, y murió el alma Pepito Pérez. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Así es. Murió el ser humano Pepito Pérez, murió el alma Pepito Pérez. Así Punto. es. Versículo 20, Alba. Sí. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. No como algunos que piensan que porque los padres pecaron, entonces por eso. No. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Exacto. Cada uno va a pagar por sus propias cuentas. Así es. Pero vuelve ahí otra vez la misma idea. Ujú. Pero entonces, si la idea del alma inmortal no aparece en la Biblia, porque en ningún momento dice que el alma es inmortal, sino que solo aparece el engaño de Satanás que quiere hacer creer a nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, que tenían la inmortalidad asegurada. Coma de ese fruto que no se va a morir. No, se va a morir. Ahí está el primer engaño. El primer exactamente. engaño, así Ahí es, empieza esta creencia, la inmortalidad Claro, del alma. allí es donde aparece la idea de que ha estado circulando la Tierra por tanto tiempo. Ajá. Pero bueno, fue hasta el año 1332, ¿ok? Donde la incertidumbre respecto a qué pasaba en cuanto a la suerte de los muertos y durante esa espera previa a la resurrección que va a tener lugar en la segunda venida de Cristo, se da en 1439 mediante la aparición de un dogma que que da forma, ¿sí?, a la respuesta que tanto se esperaba, donde se agrega la idea de un purgatorio, donde había una purificación para que pudiera el alma ascender al cielo, a la presencia de Dios, o aquellos que morían en pecado mortal o pecado original, también que se le llamaba así, eran consignados al castigo eterno, donde la calidad de castigo estaba en proporción a su pecado. O sea que como dogma como tal aparece en 1400 y algo que tú mencionaste. 1439. Ahí está, como dogma, como algo que se empieza a enseñar en las iglesias cristianas. Así es. Pero el origen está ya en el Génesis, cuando Está en la misma serpiente que representaba a Satanás, ¿verdad? Le dice, no moriréis, No moriréis. seréis como Dios. Y Dios cuando es Eva inmortal. come, claro, ahí se da cuenta de que, oh caramba, no me morí, estoy viva todavía. Claro, entonces ahí ya empiezan a... decir, no, viste, Dios estaba equivocado, yo no me iba a morir. Aquí estoy viva y comí. Exactamente, ¿verdad? Interesante, digo, porque siempre el ser humano estuvo preocupado, ¿verdad? Y como que tuvo un pico esa preocupación, porque tú hablabas de 1300 y algo, en el año 1300 y algo, como que la gente eso era lo que vivía constantemente. Así, ¿qué iba a pasar? Pensando Después qué va que a me pasar después que me muera. Entonces surge ese dogma, ¿verdad? Y digo, pero estamos viendo bien claro de que la Biblia, cero. De inmortalidad humana. Cero de nada de alma que anda por allá arriba penando, ni mirándome, ni nada por el estilo. Así es, Salve. Como ya vimos, y lo volvemos a aclarar para que vaya quedando claro, este dogma, creación humana, no tiene asidero bíblico. Pero ahora nos queda por descubrir qué inspiró a los religiosos de esa época para suscitar ese dogma. Bueno, la idea de la inmortalidad del alma, vamos a decir, nos remonta más específicamente a la escuela de Sócrates. Nos vamos a Grecia. Y también de Platón, sí. Y Sócrates, quien había sido condenado a muerte bebiendo una porción de cicuta, rumiaba los pensamientos de que habría de pasar con él, qué habría de pasar con él cuando muriera. Y allí también Platón, preocupado por su maestro, Sócrates, ¿sí?, retrata en su obra titulada Fedón lo que hoy conocemos como la inmortalidad del alma, a la vez que maneja también la idea del premio, por decir así, recibido al morir, el cielo o el infierno. Interesante. Muy interesante, ¿verdad? Pero también vamos a ver, Alba, lo que dice la enciclopedia judía,
La Enciclopedia Judía, lo que habla con respecto a este tema, ¿no? Dice, la creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo no está expresamente enseñada en la Santa Escritura. Eso es lo que dicen allí, ¿no? Y la creencia de la inmortalidad del alma viene del contacto, vamos a decir, de judíos con pensamientos griegos. Empezamos una mezcla allí entre griegos y judíos, principalmente a través de la filosofía de Platón, como recién en el libro que él allí había escrito. Y su principal exponente también, este Platón mismo, Platón mismo, sí, quien a su vez fue guiado a través de misterios órficos y elusianos. O sea, fue toda una mezcla de sacar un poquito de aquí, un poquito de allá, de acá, del otro lado, para poder crear algo que no está aquí. Que a su vez, digo, eso debe tener otras raíces. Digo, no creo que se le haya ocurrido originalmente a Platón. También, sí, claro. Y también, por ejemplo, salió también de los babilonios, de los egipcios, y fueron todas mezcladas y salió todo eso. Tremendo. Es tremendo realmente. Sí. Sí, Daniel, pero tremendo también es que se nos ha terminado el tiempo por hoy. Así es. Y bueno, recuerda que compartir estos temas y vamos a seguir en el próximo programa hablando sobre este tema y recuerda compartirlo con otros y te espero el próximo jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos. Formas de comunicarte con nosotros, ya te lo hemos dicho al principio, ahora al final también para aparecer allí, o busca en Facebook, allí también está publicado los horarios de nuestros programas. Así es, ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes y vamos a terminar con una oración. Así es. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros, gracias por habernos enseñado hasta aquí y Señor que podamos seguir instruyéndonos cada día con su palabra. Amén. En su nombre, amén. Amén. Gracias nuevamente, que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima. Bendiciones.